Pues eso es lo que se está pidiendo hoy, cosas que salen del corazón. Cosas que salen del corazón, efectivamente, de ahí la cantidad de gente que participa en esta ofrenda de frutos, tanto ofreciendo los frutos como viendo cómo se ofrecen y que llenan las calles de Zaragoza. Hasta la Plaza de Santa Engracia nos vamos para poder disfrutar un año más de la que ya es una imagen tradicional en la ofrenda de frutos. Silvia, estás con la denominación de origen Cebolla de Fuentes. Con Cebolla de Fuentes, efectivamente. Mirad qué maravilla han formado con las cebollas de la última cosecha. Pilar. Hola, buenos días. Sí, el manto está hecho todo con cebolla Fuentes de Ebro, denominación de origen. Y este año, como novedad, tenemos la Cruz de Lorena, que está hecha con la flor de la semilla. De ahí se obtiene la semilla con la que se cultiva todos los años la cebolla Fuentes de Ebro. Pilar me contaba que a principio de semana se metieron en una nave y se liaron pim pam y mirad qué cosa tan bonita. Sí, la verdad que este año hemos contado con menos días, pero siempre trabajamos duro y como lo hacemos con mucha ilusión para poderle ofrecer este producto de la zona que tenemos tan maravilloso a la Virgen del Pilar y también para poder ofrecer este alimento a las personas que lo necesitan. Y desde luego habéis venido monotemáticos porque en las cestas todo lo que hay son cebolla. Cebolla Fuentes de Ebro con denominación de origen. Como el grupo es la denominación de origen la que sale, sí que queremos ofrecer a la Virgen nuestra cebolla para que aporten todos los años al campo y que tengamos buena producción, buena cosecha. Que sigáis como hasta ahora. Vale, muchas gracias. Buenos días. Son nada más y nada menos que 700 kilos de cebollas de Fuentes, con lo que ello implica, que es la mejor cebolla que se pueda encontrar, sin duda. La propia técnico de la denominación de origen, Pilar, que nos atendía, nos contaba el otro día que este año para ella es muy especial, está embarazada y ofrece, además de toda su ilusión y todo su cariño, ofrece a la Virgen un ramo de flores de la semilla de cebolla de Fuentes. Ya decíamos que se ha convertido en una tradición esta ofrenda por parte de Fuentes de Ebro. De nuevo en la calle Alfonso continúa el discurrir de los 63 grupos que este año participan en la ofrenda de frutos. Pedro, ¿vamos a seguir aumentando los grupos? Pues sí, mientras el tiempo nos lo permita, nosotros no vamos a cortar nada, al revés. Nosotros lo que queremos es que haya cada año más producto, más cantidad para que llegue a más personas. De hecho, creo que este año batiremos porque con las cantidades de kilos que nos están diciendo, yo creo que sí que pasaremos probablemente de los 7.000, como también hemos pasado de número de personas, porque según las últimas cifras son unos 2.800 las personas que van a ofrecer a la Virgen del Pilar. Y son datos recién salidos del horno, que los está recibiendo el vicepresidente de la Federación a través del móvil continuamente. Le acaban de llegar y él nos los ofrece también generosamente. Nos vamos de nuevo con otro de los ayuntamientos que están pasando, en este caso es Borja. ¿Cómo le iba a faltar a la Virgen del Pilar la garnacha? De ninguna manera. Es lo que criamos en nuestra tierra. Por eso Borja lo trae encantado, exactamente, ¿no? Todos los años. Llevamos 3 años. Muy bien presentado, en un carro para la ocasión. Exactamente. ¿Querías hablarme de las camisas de lino? Ah, sí, el lino ese que llevamos, que la mayor parte del personal lo desconoce, pues llevamos ahí una muestra que son esas bolitas que van atrás, que se saca la semilla de lino y después se hacen las camisas y las sábanas de lino. Vamos a dejar pasar el carro porque tenemos que disfrutar también de la jota aragonesa, de la jota que nos traen estas borjanas. Así cantan las borjanas. Pues ya ven, Borja es también zona de cultivo de lino. Como decía antes Miguel Ángel Laoz, todo tiene su explicación y la gente viste con la materia que da la tierra, que da la zona, el entorno. Sí, se criaba, luego se recogía, era muy laborioso el trabajo del lino, pero bueno, con él se confeccionaban distintas piezas, la ropa interior, por ejemplo, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Que luego se hacían aquellas coladas, era un palizón hacerlas, ¿no? Pero bueno, duraban toda la vida. Se hacían los morrales, sacas para los animales. Bueno,
hay infinidad de piezas dentro de nuestra vida diaria que se hacía con el lino. Lógico. Con otro ayuntamiento nos vamos rápidamente, que está Yolanda con Pinseque y tampoco los podrás retener demasiado, ¿verdad? No, porque van a entrar ahora mismo, pero bueno, el alcalde José Ignacio ha dicho, me quedo con vosotros un momentito. ¿Qué nos estáis ofreciendo? Cuéntanos, José Ignacio. Bueno, pues lo mejor de la huerta de Pinseque, ¿no? Como puedes ver, tanto frutas, verduras, panes, magdalenas, todos dulces hechos con el horno de leña de Alicín, bueno, y por supuesto amenizados por nuestro canto, por la rondalla, por los bailadores, por todos. Estábamos escuchando ahora mismo que estaban bailando. Estaban bailando la despedida ya antes de entrar a la basílica y bueno, pues afortunados por un año más poderlo hacer junto a todo el grupo de Pinseque, claro. Bueno, pues os dejamos que entréis y por cierto, vamos a ver esta calabaza gigante que tenemos aquí, que la tienen un poco escondida, pero si nos acercamos un poquito, pues la vemos enseguida, porque han querido traer, como nos decía su alcalde, lo mejor de la huerta y los productos más interesantes, pues hoy aquí, para la Virgen del Pilar. Pues de esa calabaza salen unas cuantas raciones de sopa de calabaza, por ejemplo, o de puré de calabaza. Luego volveremos con esa locomotora porque antes rápidamente vamos, y creo que por última vez, hasta la Plaza de Santa Engracia, porque Silvia, sale ya el último grupo, el Mercado Central, claro. Así es, Ana Victoria, hace 1 hora y media veíamos salir al Grupo Aragonés del Pilar y ya tenemos aquí al último, al Mercado Central. Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, también venís con una buena cesta de alimentos. Sí, muy grande. Llevamos de todo, en la cesta llevamos de todo. De un todo llevamos. Lleváis la cesta y sobre todo lleváis ese camión que vemos al fondo. Sí, efectivamente. Ese camión nos lo donaron de Mercado Zaragoza para darle al refugio, todo para la Virgen del Pilar. Y la cesta en cuestión pues la preparamos nosotros en el mercado. Preparamos un surtido con todos los productos que tenemos y bueno, pues la hago yo personalmente con todo el cariño del mundo. O sea que esperando también el día 13 todos los días, todos los años. Pues sí, estamos preparando la del año que viene. Caray, o sea, no será por antelación, vamos. Ayer precisamente le decía a mi mujer, no sé cómo la voy a preparar porque todos los años la he preparado diferente. Y este año en concreto digo, bueno, pues ya veremos a ver, pero para el año que viene ya sé cómo la voy a preparar. Pues seguro que tiene buena pinta y que es muy apetitosa, Javier. Gracias. A vosotros, un saludo. ¿Y que cuántos kilos de alimentos aporta el Mercado Central, Pedro? Pues yo calculo que unos 2.000. Visto lo que hay hoy, si el camión serán pasados los 1.000 kilos, más lo que llevan ellos en la cesta grande y los individuales, andará alrededor de los 2.000 kilos. O sea que este año, por eso digo que los 7.000 yo creo que no habrá problemas en superarlo. Seguro, seguro que sí. Juan, vicepresidente de la Casa de Andalucía, la casa más longeva, como decíamos, desde 1933. No pretendemos que Juan los haya vivido todos, ni muchísimo menos. Tiene muy buen aspecto y es joven, con lo cual eso lo descartamos. Pero sí que habréis podido comprobar cómo esta ofrenda ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde el año 1964 estamos en la ofrenda y tanto en la de flores, que empezamos en 1956, como en la de frutos. Entonces las experiencias son muchas, la hemos vivido saliendo de muchísimos sitios distintos, ahora estamos saliendo de la Plaza de Santa Engracia, los grupos se han ido incrementando, de eso Pedro sabe muchísimo y nos puede dar fe de ello. Lo malo de la ofrenda es pues el límite que tenemos debido al horario, pero el objetivo se está cumpliendo. Sigue siendo una ofrenda como al principio, una ofrenda festiva, de religiosa y solidaria hacia toda Zaragoza y todas las personas necesitadas. Pues de la Casa de Andalucía, que ha participado en las 52 ediciones de esta ofrenda de frutos, a el Ayuntamiento de María de Huerva, Yolanda, que es la primera vez que lo hace. La primera vez, y nosotros nos hemos preguntado, pero bueno, ¿y cómo se les ha ocurrido a esta gente de María de Huerva de repente dinamizarse y venir hasta aquí? Pues aquí tenemos a la responsable, por no decir la culpable, que es Teresa. Buenos días, pues Teresa. Muy sencillo, que era solamente la ofrenda de frutos lo que nos faltaba en María. Y yo tenía especial empeño porque viniésemos hoy. Teresa, ¿qué estamos escuchando? Una jota, la medallica. ¿Y por qué está en concreto ahora mismo, justo antes de entrar a la Basílica del Pilar? Primero tenemos muchísima devoción, muchísima devoción, de verdad. Y un sentimiento muy grande,
por ser la primera vez y por llegar hasta aquí. Bueno, ahora mismo, claro, ya están en puertas de entrar, el momento más especial es a los pies de la Virgen. ¿Cómo lo están viviendo? Pues muy intenso, porque a la Virgen siempre venimos con penas, con dolores y con fatigas. Y hoy pues venimos pues, llena de plenitud y con alegría. Qué gusto da escuchar estas palabras aquí en la Plaza del Pilar y en un día como hoy, que nos está respetando la lluvia. Efectivamente, ya no vemos paraguas desplegados, ¿verdad, Yolanda? Ahora vemos cestas repletas de frutos, de los mejores frutos de nuestra tierra. Por ejemplo, María de Huerva pues lleva melocotones, lleva manzanas, creo apreciar, lleva verdura, pimientos, verduras de todo tipo. Efectivamente. ¿Cuándo llegan a todos estos productos a los 4 centros a los que van destinados? ¿Esta noche ya los tendrán allí, Pedro? Pues la mayor parte sí, o sea, porque el trabajo que hace la Hermandad del Santo Refugio es impresionante, o sea, se dan una rapidez, por eso, para que los pedeceros, sobre todo, tengan más vida, porque claro, si los dejamos, hay que los meten rápidamente en cámaras y luego transportarlos rápidamente para que en los respectivos sitios donde llegan también los guarden en cámaras para que tengan algo más de duración. Nosotros ya los guardan ellos y los van repartiendo, pero los perecederos suelen salir rápidamente. Pues con esa imagen de esos frutos estupendos de nuestra huerta, a las 12:33 nos vamos a marchar unos instantes a publicidad cuando ya están todos los grupos, los 63, recorriendo las calles de Zaragoza. Algunos de ellos ya han realizado la ofrenda y otros lo harán en torno a la 1 del mediodía. En unos instantes seguimos contándoles cómo se desarrolla. Feel the ocean as it breathes, shimmer and cheat. See the mountains where they meet. Buenos días de nuevo. La Basílica del Pilar empieza a adquirir otro color, si lo aprecian, debido a que la lluvia parece que no se ha sujetado. Ahí está ese mar de paraguas en la Plaza del Pilar, también en la calle Alfonso, porque ahora sí la lluvia arrecia. Decíamos antes de irnos a publicidad que se estaba sujetando, que estaba aguantando el cielo. Por poquito vamos a quedar mal, pero sea como sea, la ofrenda de frutos a la Virgen del Pilar continúa. Todos los grupos están ya fuera, se lo contábamos también antes. El último grupo ha pasado ya por la calle Alfonso, es el Mercado Central. Enseguida vamos a estar en la calle Alfonso con la Cofradía de la Borraja, que son perfectamente visibles. Me dicen que todavía no los vamos a ver. Continuamos viendo cómo los oferentes aguantan estoicamente la lluvia. Y dentro de la basílica continúan pasando los distintos grupos. Ahí tenemos al arzobispo Vicente Jiménez de Aldeán del Cabildo. Veíamos, ¿verdad, Pedro Eugenio? Sí. Que son los que reciben de primera mano los productos. Exactamente, o sea, porque en realidad el dueño, diríamos ahora ya, de los productos es el Cabildo y él es el que luego los dona. Sobre este tema también podemos hablar de que en un principio, cuando la ofrenda era pues todavía, diríamos, muy pobre, que eran muy pocos los grupos, las casas regionales, 4 grupos de los barrios de Zaragoza y poco más, esos productos se destinaban a los infanticos, a la escuela de los infanticos es donde iban los productos. Y ya cuando fue cogiendo más auge es cuando ya empezaron a dirigirlos a entidades sociales benéficas y ya luego fue la Hermandad del Santo Refugio la que hace toda esta labor, que también es complicada, porque claro, no es solamente recoger los productos, llevarlos, es que luego hay que distribuirlos en tiempo y forma. Efectivamente. Entonces, incluso no hace mucho estuvimos con el hermano mayor del refugio, el presidente de la federación,
y nos explicó todo el sistema de cómo ellos allí los organizan y los distribuyen. Pues vamos rápidamente de nuevo hasta la calle. Suenan las gaitas, esa asociación a la que hacíamos referencia anteriormente, la banda de gaitas de Boto aragonesas. Y en la calle Alfonso Miguel Ángel, ahora sí, estás con la cofradía de la Borraja, que decía yo que como para no verlos, ¿verdad? Mira qué carro de borrajas, oye, impresionante. ¿Cuántos kilos de borraja traéis? Unos 250 o así. ¿De aquí cerquita? Sí, de Montañena. Oye, una cofradía ya muy original, también característica por su capa, por ejemplo, o por supuesto, mejor dicho, de color verde. Un carro que está despertando aplausos. Oye, es espectacular, ¿eh? Sí, todos los años cuando pasamos la gente nos aplaude, ¿eh? Sí. Cofradía de la Borraja y el Crespillo, porque con esto se hacen ricos crespillos también. Sí, sí. Si quieres, aquí tenemos a nuestro presidente, el presidente de la cofradía. Nada, simplemente al presidente para darle la enhorabuena por esta aportación, por esta ofrenda de borrajas. Una hortaliza, bueno, tan típica aragonesa, no podía faltar. Eso es lo que pretendemos, que se convierta en un referente de Aragón, la borraja. Es nuestra idiosincrasia, es nuestra vida. Sí, señora, lo dicen ellos. Dime, Ana Victoria. Y que creo que ha sido cogida esta mañana a las 7 de la mañana desde la misma tierra. Viene fresca, que sí. Mira, recién cogida por Emilio esta mañana, a las 7 de la mañana. Va a llegar al refugio en perfectas condiciones. Vaya madrugón, y encima están cayendo unas gotitas de agua que así se refresca. Que le va a ir muy bien, que va a ir muy bien. Bueno, pues adelante, que siga la cofradía de la Borraja y el Crespillo. Con ese viva que la gente les despide, y ahí veíamos también rápidamente el camión del Mercado Central, que tan solo ese camión ya aporta una parte muy sustancial de los miles de kilos que llegan Pues a la estamos Virgen. hablando eso, sobre unos 2.000 kilos 2.000 del Mercado kilos. Central. Que hay que decir que, perdona Pedro Eugenio, que ese camión, nos decían en el Mercado Central que Mercazaragoza aporta muchísimos kilos, pero también el propio Mercado Central a través de los propios clientes del mercado. Exactamente, tienen como diríamos como un rinconcito en el que dicen dejad productos para la ofrenda de frutos, que luego van a tener un buen destino, que son todas las entidades sociales, y lo que decimos, que el Pilar lo disfruten muchos de estos que tienen necesidad. Eso es. Otra de las imágenes típicas ya de la ofrenda de frutos, ese olivo que va subido en un carro para llevar todos los productos que aportan los distintos grupos también. Eso es el grupo El Hortal de la Nitre. Grupo El Hortal de la Nitre, que pertenece al grupo de empresas Mariano López Navarro y que ofrece tanto aceite como vino